Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros semanales, estos momentos donde ustedes y yo compartimos distintas cosas que pasan en el mundo, que nos preocupan o que nos ocupan. Muchas gracias por dejarme entrar en sus corazones, en sus vidas. Realmente recibo mucho afecto de ustedes, recibo muchas cartas, recibo muchos mensajes. Así que les quiero agradecer profundamente y que me siguen en todas las redes sociales. Ustedes saben que estoy en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Aquí, por supuesto, que le dan clic a la campanita, se suscriben y me acompañan. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero tocar un poquito un tema que me hizo reflexionar bastante. Los otros días, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, José Mujica, hizo declaraciones sobre las escuelas, sobre la educación y sobre lo que los chicos, los niños, tienen que aprender en el hogar. No podemos pedir que los chicos vayan a aprender educación, modales, en un colegio. Los chicos tienen que formarse en la casa, tienen que aprender modales en la casa, deben aprender a decir gracias, por favor, a respetar a los demás, a los mayores, a compartir las tareas del hogar. Realmente tienen que aprender a no juzgar, a ser buenas personas, pero en el seno familiar. Deben aprender eso. No podemos atribuir esa responsabilidad a los colegios. En las escuelas no se forman los chicos se forman en las casas. En las escuelas se aprende matemáticas, química, lengua, geografía y todas las materias. Pero realmente la responsabilidad de formar a un ser humano, a un niño que va a ser un adulto y va a tener que emprender su vida con valores, con buenos valores, esa responsabilidad no se la podemos dejar a los maestros o a los profesores. Esa responsabilidad es de los padres, es del hogar, es del seno familiar. El maestro Mokichi Okada siempre habla de respetar a los demás, de respetar al prójimo, a los ancestros, a los padres. Siempre habla de bondad y cortesía no cuesta dinero. El respeto a la naturaleza, el respeto al otro, todos esos valores, de todo eso habla el maestro Mokichi Okada, maestro japonés, que nos enseña que uno tiene que ser una buena persona, una persona de bien, para construir la verdadera civilización. Estamos en un momento de la vida donde ya entramos en la quinta dimensión, ya entramos en la era de la luz totalmente, donde todas las cosas, ustedes vieron que las cosas malas salen a la luz muy rápido, pero las buenas también. Que toda esta pandemia, que todo este virus, que toda esta cuarentena mundial que estamos teniendo y que ya va el segundo año, porque ya hemos pasado todo el 2020 y ahora seguimos muchos países en cuarentena, encerrados, con distanciamiento, que todo esto nos tiene que servir para la reflexión, para ser mejores personas, para no desear el mal a los otros, para convertirnos realmente en buenos seres humanos, para convertirnos en buenas personas, en personas de bien, que tratemos de ayudar al prójimo, que tratemos de construir un mundo mejor. Todos estamos cansados de ver corrupción en la clase política, de ver actos de violencia, de ver cosas que no corresponden. Yo creo que en parte la violencia, en parte los actos de vandalismo, los asaltos, los femicidios, todo eso tiene que ver, porque la gente ha perdido el conocimiento, ha perdido el contacto con Dios, ha perdido el sentimiento de que Dios existe. Cuando uno deja de creer, cuando uno no tiene creencias en que algo superior existe, cuando uno no cree
que existe el bien y el mal, entonces la gente comete distintos actos que hay que lamentar. Creo que a los chicos desde muy pequeños hay que enseñarles, hay que inculcarles, hay que educarlos a lo que es el bien y el mal. Hay que mostrarles el camino a seguir. No pueden los chicos hacer lo que quieran. Mi padre siempre decía que uno tiene que plantar una plantita derecha para que salga derecha y para que esa planta crezca derecha, crezca en línea recta. Bueno, los niños también tienen que ser educados en forma recta, dándoles su espacio, no avasallando, pero hay que inculcarles los valores buenos, a ser buenas personas, porque si no, esos chicos realmente tienen un mal destino. Hace un tiempo se le hizo una entrevista a una chica que había crecido en una villa miseria, sin dinero, sin recursos, y que por supuesto no tenía la cultura del trabajo, no sabía lo que era levantarse temprano, ir a trabajar, no tenía ese sentido. Y cuando a ella le preguntaron qué era lo que esperaba de la vida, ella dijo, nada, porque nada me enseñaron. En mi casa no me enseñaron los valores, no me enseñaron que había que levantarse temprano para ir a trabajar, que había que, si uno tenía un dinero, ahorrarlo. No me enseñaron nada de eso, que había que estudiar, que había que cumplir los compromisos, tener obligaciones y cumplirlas. No me enseñaron nada de eso. En mi casa, contaba la chica, solamente mi padre cuando ganaba algo, compraba botellas de vino y se dedicaba a tomar. Mi madre se iba y tanto ella como sus hermanos se criaron solos. Es tan importante la familia, el hogar, es tan importante enseñar a los chicos lo que es una familia, lo que es el hogar, lo que es los buenos modales, lo que es los valores. Es tan importante que de eso va a depender el futuro de la persona. Así que tratemos de mostrar ese camino a los chicos. Y los que no tenemos hijos, tenemos sobrinos o amigos, hay que tratar de hacer el bien, de conducir a las personas por el buen camino y sobre todo mostrarles a las personas la existencia de Dios. La gente tiene que tener confianza y creencia en Dios. Y no estoy hablando de religión, hablo de Dios, creador del universo. Entonces, en la medida que la gente tenga más conciencia de que Dios existe, se van a erradicar muchos de los males sociales. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Realmente me gustaron mucho las declaraciones del expresidente de Uruguay y una persona honesta que se retiró de la presidencia cuando terminó su periodo y vive en la misma casa que vivía antes, con su mismo auto, una persona que ha sido austero y sigue siendo austero, una persona cuyos valores nos pueden gustar o no como persona, como presidente, o como personalidad, pero una persona que entró al poder sin dinero y se fue sin dinero. Eso es tan difícil, creo que es casi único. Debe haber algún otro, pero no lo conozco. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola y nos encontramos la próxima semana. Este besito es para ustedes y no me dejen sola.